Bueno, en este video les voy a empezar a hablar de las heridas de infancia. Hay 5 heridas de infancia que son las del abandono, humillación, la traición, la injusticia y el rechazo. Esto lo voy a hacer para que empecemos a hablar el mismo vocabulario todos y nos vamos entendiendo cuando les hablo de la herida de infancia que cada uno tenemos, que por ejemplo yo decía que tenía muy marcada la herida del abandono. Entonces, por ejemplo, la herida del abandono, con esta me identifico mucho porque sé que la estaba sufriendo y es el trabajo a diario y continuo que yo voy realizando conmigo misma. Esta herida viene de papá, por lo general es del progenitor de sexo contrario. Por ejemplo, yo tengo esta herida muy marcada de abandono porque mi papá nunca estuvo y porque nunca estuvo presente en todo lo que necesitaba, ¿cierto? Entonces hubo un abandono físico, pero también viene el abandono emocional. Y por parte de mamá también sufrí abandono. Mi inconsciente y mi niña lo tomó como abandono, aunque ella sí estaba presente físicamente, pero no tan presente emocionalmente. ¿Por qué? Porque estaba trabajando todo el tiempo y nos dejaba a cargo de familia o de cuidadores. Entonces el inconsciente empieza a notar que hay un abandono por parte de las dos figuras más importantes en nuestra vida, que son papá y mamá. Las características de la persona que tenemos heridas de abandono: podemos ser muy controladores, somos dependientes de las otras personas, por lo general de la pareja. Nos buscamos una pareja y atraemos una pareja buscando ese amor que nos faltó. Si es mujer, el amor de papá; si es hombre, el amor de mamá. Y en mi caso, por ejemplo, yo buscaba siempre el amor de papá en mis relaciones de pareja. Entonces ya soy consciente de eso, ya lo empiezo a trabajar y tomo mis decisiones consciente de que tengo esa herida de abandono. Entonces entramos en el marco de la dependencia, empiezo a depender emocionalmente de mi otra pareja, y lo paradójico de la herida de abandono es que, como no quiero que me abandonen, hago de todo para que no me abandonen, y en ese hacer de todo empiezo a ser intensa, a ser celosa, controladora, y ahí empiezan los problemas. Y si se me juntan con los problemas que tiene el otro, que es el salvador, entonces voy a tener muchos problemas con él y termino siendo abandonada. Eso es lo paradójico, que si no quiero que me abandonen, con todo lo que hago termino siendo abandonada porque no lo hago de buena manera. Bueno, en la herida de humillación, por lo general este tipo de personas se ponen máscaras y son de masoquista. Aquí entra el masoquismo. Aquí este tipo de personas pues lo padecen porque muchas veces los padres se avergonzaron de él cuando eran pequeñitos, o por gordito, o que porque hizo algo que no les gustó, o porque se ensuciaba todo el tiempo, o porque se caía. Bueno, de alguna manera, como el padre o la madre se avergonzaban de él, entonces se empieza a crear esa coraza y se empieza a crear la máscara del masoquismo. Esta es la herida de humillación. Y el comportamiento de una persona con herida de humillación es que se empieza a olvidar de sí mismo para tratar de complacer al otro. Entonces hace lo que sea también por quedar bien y tratar de complacer a los demás, y se olvida que tiene también muchas necesidades como persona, como ser humano, y se olvida de él directamente. La herida de la traición es una herida controladora. Quiere tener todo bajo control. Es una persona que cuando era pequeñito se sintió traicionado por alguno de sus padres. Puede ser que le prometieron algo y que nunca le cumplieron. Puede ser que de pronto lo comparaban, o que de pronto también le hacían promesas de llegar temprano, de comprarles algo y nunca lo hacían. Y ese tipo de personas les cuesta mucho el compromiso. ¿Por qué? Porque como sus padres no se comprometieron con él, entonces les cuesta tener mucho compromiso. Son personas que no reconocen sus errores por miedo a sentirse que los están juzgando. Esta es la herida de traición, y que no reconocen sus errores. La herida de la injusticia maneja una máscara rígida, justamente porque en la niñez fueron injustos con ellos. De pronto papá y mamá le dieron algo a los hermanitos y de pronto a él no, de pronto se sintió ofendido o rechazado en alguna manera o de alguna forma. Y estas personas pudieron haber recibido de mamá muy poco afecto. De pronto tenían una mamá que era muy rígida, o una mamá o un papá que de pronto no les demostraron mucho amor. Entonces esas personas no se dan el valor que realmente tienen. Esa es la herida de la injusticia, y hacen todo porque todo parezca bien.
son perfeccionistas, cuando les preguntan si pasa algo, no, todo está bien, son personas que de pronto le huyen un poco a los problemas, entonces dan la espalda haciendo creer que todo está bien. Y es por haber tenido esa herida de injusticia durante la infancia, en algunas ocasiones con mamá y papá. Y la herida de rechazo, que es una herida que genera tristeza por lo general en las personas porque se rechazaron de pronto también desde el vientre materno. Esto suele pasar mucho cuando un hijo no es deseado, cuando de pronto la mamá intenta abortar muchas veces y no lo logra. Entonces el rechazo viene desde el vientre materno y eso va quedando en el inconsciente y con eso se empieza a desarrollar el niño. Y obviamente, pues como no ha sido un hijo deseado, pues la mamá o el papá o los dos se empiezan a comportar de esa manera en que el niño empiece a notar que no es un hijo deseado, entonces desde ahí viene la herida de rechazo, o también pasa porque el padre, o en este caso la madre, se autorrechaza, no se valora lo suficiente y empieza a demostrarle ese rechazo al hijo como muestra de que ella también se está rechazando. Se compara mucho, son personas que se están comparando todo el tiempo porque siempre, como no hay una aceptación, entonces todo el tiempo se están comparando y son heridas, como lo dije, que vienen de pronto desde el vientre materno y que se van fortaleciendo a medida que va creciendo el niño. Entonces son heridas donde la tristeza está muy marcada. Estas son las heridas de infancia. Les quería hablar un poco de ellas. Obviamente cada una tiene características muy marcadas, muchas más características. En otros videos les voy a ir contando, pero quería que supieran estas heridas para que empecemos a hablar el mismo vocabulario y vamos entendiendo un poco por qué nos relacionamos de cierta manera con las parejas y con nuestro mundo exterior. Bueno, y también con nosotros mismos porque a veces nos estamos dando muy duro.